Hola, hola, Dios les bendiga. Ya tenemos ahí 5 personas conectadas. Qué bueno que nos están acompañando para escuchar la palabra que tenemos hoy para sus vidas, que yo espero que sea de mucha, mucha bendición. Qué bueno que bien puntuales. Samantha, la hermana Noemí, Claudia, Dios les bendiga. Un remedio, se me hace que es caro o es Armando, no sé quién sea. Dios les bendiga, gracias por estarnos acompañando a escuchar esta palabra. Y bueno, iniciamos de una vez, ¿no? Ya les dimos mucho tiempo. Ya, fueron 6 minutos. Entonces, igual, agarre su libreta, agarre su pluma, porque tenemos otros detallitos para regalarles y vaya anotando todo lo que usted diga, esto es probable que nos vayan a preguntar para que vaya teniendo ahí sus preguntas y pueda obtener un detallito. Pequeño, pero con mucho cariño. ¿Men? El tema que vamos a estar tocando se llama Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Y bueno, yo le voy a dejar el lugar a Ru para que les salude. ¿No? Dios les bendiga. Como dice aquí nuestra hermana, tomen su libreta. Acuérdense, lo que más repetimos quizás es de lo que vayamos a preguntar. Así que vaya haciendo sus apuntes. Ahí nos dijo Luz Helena la vez pasada que tenía un acordeón. Claudia también nos dijo que hasta puso su despertador para levantarse a tiempo. Y eso es bueno, porque es como dice la sección de nuestro podcast, que es un tiempo con Dios. Amén, dedicarle un tiempo a Dios, porque dice, viendo que los días son malos, aprovechemos bien el tiempo, y qué mejor que aprendiendo juntos, edificándonos unos a otros a través de la palabra de Dios. Y fíjense, vamos a hacer una oración para empezar, y después vamos a estar leyendo ahí en Gálatas para que vaya buscando Gálatas del 6 al 8. Y si ocupamos más versículos, lo vamos leyendo. Gálatas 6, del 6 al 8. Vamos a orar. Dice así: Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por un día más, Padre, que tú nos das para que aprendamos más de tu palabra, Señor. Una nueva oportunidad, Señor, de empezar a hacer las cosas bien, de empezar a obedecer, de empezar a vivir tu palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control de este tiempo, Señor, que nosotras solamente seamos portavoz de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, de modo, Padre, que los corazones puedan ser edificados, Señor, puedan ser consolados y, ¿por qué no?, también puedan ser quebrantados, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero iniciar diciendo esta frase. Dice una frase así, dice, las semillas que plantemos hoy determinarán el fruto que cosechemos mañana. Se lo voy a volver a repetir para que lo entienda un poquito mejor. Dice, las semillas que plantemos hoy determinarán el fruto que cosechemos mañana. Amén. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios, con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy claro estos versículos, dice, el que siembra para la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, ya sabemos que todo lo que venga del Espíritu Santo es para vida eterna. Y fíjense, existen leyes naturales aquí en la tierra, existen leyes que debemos de obedecer, y si les obedecemos, obviamente, pues nos va a ir bien en la tierra. Igualmente, en el reino de Dios hay leyes en el reino de Dios que si las obedecemos, pues nos va a ir bien. Si obedecemos las leyes de Dios, nos va a ir bien para vida eterna, pero si las desobedecemos, pues nos va a ir mal, va a venir el castigo de Dios sobre nosotros. Dice, como la ley de la siembra y la cosecha, es natural que un agricultor tome su semilla, vaya a la tierra y la prepare.
y la está cuidando, la está regando. Es lo que hace un agricultor, preparar la tierra, buscar que la tierra sea buena. Empieza, siembra su semillita, la empieza a regar, a darle los cuidados necesarios para que esa semilla pueda dar fruto. Es al igual con nosotros. Dice, es normal que después de los cuidados de recibir los nutrientes, esa semilla va a dar frutos. Y es lo mismo que estamos haciendo hoy. Sembrar la semilla, y de nosotros depende si nosotros seguimos regando esa semilla, si nosotros seguimos cuidando esa semilla, dándole los nutrientes que necesita para que empecemos a dar frutos, pues son los frutos del Espíritu Santo. ¿Amén? Sí, bueno, algo referente a lo que tú acabas de decir. Nosotros vemos, yo no sé si usted ha visto cuando el campesino está ahí sembrando la semilla, quizás en algún documental o quizás usted haya experimentado el sembrar la semilla, pero yo he visto que el campesino siembra, la semilla, y yo no veo que se aleje, ¿verdad? Que la siembre y se aleje y la olvide, sino que veo que el campesino siembra la semilla, la riega, todo eso lleva un proceso porque tiene que quitar la maleza, quitar todo, arrancar la maleza, despedregar el campo para que esa semilla crezca. Entonces, si nosotros deseamos, deseamos una buena cosecha en nuestra vida, si nosotros deseamos, sí, un buen fruto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que, por ejemplo, sembramos la palabra, pero no nada más es de sembrarla, sino que debemos cuidarla, debemos regarla, debemos, sí, empezar a cuidar la palabra, que no entre nada malo. Como decía ahorita, el campesino quita todo lo malo, quita todo, toda piedra, quita la maleza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparar la tierra, quitar todo aquello malo. ¿Para qué? Para que la semilla que nosotros sembremos esté sembrado en buena tierra. Y vemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice que la semilla se plantó en tierra buena, otra se plantó en tierra mala, en caminos donde había sus piedras, ajá. Entonces, y vemos cuál fruto dio cada uno. Entonces, yo creo, y estoy bien segura de eso porque, bueno, lo hemos vivido, que la mayoría, mi hermano, la mayoría de las dificultades que nosotros pasamos, la mayoría de las situaciones difíciles que uno pasa, es a causa de aquello que hemos sembrado. Amén. Porque a veces sembramos cosas malas y queremos cosechar algo bueno. O sea, cuando hemos visto, ¿verdad? Que sembremos algo, no sé, una semilla de mango, ¿verdad? Y queremos que produzca manzanas. No se puede. Es como cuando sembremos, por ejemplo, como dices, si sembramos semilla para un árbol de limón, pero a un lado sembramos cizaña, es obviamente que la cizaña se va a empezar a estorbar para que el fruto de limón empiece a crecer. Y es lo mismo con nosotros, como dices, todo lo que sembremos vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. Y otra de las cosas es de que todo lleva su tiempo. Amén. A veces queremos, por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado que sembramos alguna semillita, no sé, de algún fruto o algo, y queremos que rápido salga. Entonces, dice la palabra de Dios, dice ahí en Santiago 5:7, amados hermanos, tengan paciencia. Dice, mientras esperan el regreso del Señor, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Entonces, se lleva un tiempo, mi hermano. Se lleva un tiempo. A veces nosotros queremos que de la noche a la mañana todo florezca y no es así. Se lleva un tiempo en el que nosotros tenemos que estar cuidando esa semilla, tenemos que estarla regando con amor, tenemos que estar ya hablando en lo espiritual, restaurando las cosas que hemos hecho mal, quizás restaurando relaciones personales con personas que hemos hecho algún mal, cambiando nuestra actitud,
porque a veces queremos que las personas nos traten bien, ¿verdad? Pero nosotros hemos sembrado quizás, pues, malas relaciones. Entonces, ¿cómo queremos, verdad, que la cosecha sea buena si nosotros hemos sembrado algo malo? Así es, o sea, es como decimos, o sea, todo tiene su tiempo. Un árbol, si tú lo plantas, no crece en meses, no crece de la noche a la mañana. Hay árboles que se tardan hasta 3, 4 años en que puedan llegar a la estatura que debe llegar ese árbol, en que pueda dar el fruto. Hay frutos que se tardan 1 año, 2 años, Sí, hay otros que 3 se tardan años menos. más para poder dar el fruto. Es igual con nosotros, no queramos que de la noche a la mañana todo cambie por arte de magia, decimos, ¿verdad? Que creemos que tenemos una hada madrina que con su varita va a solucionar todo de la noche a la mañana, y no es así. Dice ahí, me parece que en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cosechar y tiempo de cegar, todo tiene su tiempo. Entonces, como decíamos ahorita al principio, así como en el mundo hay leyes, leyes que se nos ponen para obedecerlas, para que nos pueda ir bien en este mundo, también en el reino de Dios hay leyes que Él pone para que nosotros podamos, nos pueda ir bien en este mundo. Y lo diferente aquí es que en el mundo dice que hay corrupción. Si tú violas una ley, dicen que con un moche se arregla todo, ¿verdad? Pero con Dios no. Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará, todo lo que el hombre cosechare, eso también segará. Entonces Dios no puede ser burlado, así que con Dios no podemos violar esa ley. Si violamos la ley, viene castigo, vienen las consecuencias de haber violado esa ley. En el tema anterior hablábamos de una mente renovada. Entonces, mira que es algo similar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice ahí el verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, a veces uno se llena tanto de cosas que quizás no agradan a Dios, malos pensamientos o tiene malas actitudes con las personas y queremos, bueno, cosechar algo bueno, ¿verdad? Pero bien dice aquí, dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Fíjate lo que hay una historia ahí en la Biblia, yo no sé, a lo mejor usted lo ha escuchado, habla de Cornelio. Dice ahí en Hechos 10:4, dice, Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Vemos ahí en la Biblia que durante muchos años Cornelio había sido un hombre piadoso, había sido un hombre que había sembrado justicia, que había sembrado amor. Y vemos a este hombre que era una persona que ayudaba a sus semejantes. Entonces, todas sus acciones, dice aquí lo que acabo de leer, todas las acciones que Cornelio hace, Dios las consideró como una ofrenda, dice aquí en Hechos 4. Dios la considera como una ofrenda a él. Pero ¿qué pasa? Dice, al final Cornelio cosechó la salvación para su familia y amigos. Entonces, fue hasta el final. Vemos toda la historia de Cornelio cómo Dios empieza a tratar en este hombre, y lo que cosechó fue la salvación. A veces nosotros queremos cosas materiales, pero dice ahí en la palabra de Dios, siembra para el reino de Dios, ¿verdad? Y vas a cosechar vida eterna. Amén. Que es la meta que cada uno de nosotros tenemos. Cosechar para el reino de Dios, ¿para qué? Para que al final usted y yo podamos obtener una vida eterna, que se nos ha estado hablando, o sea, va a ser una vida maravillosa, amén.
nada que ver a la vida que vivimos ahora. Entonces, es un gran ejemplo este de Cornelio, que este hombre, bueno, empezó a sembrar cosas buenas y cosechó la salvación, mi hermano, que es lo más importante para usted y para mí. ¿La salvación se pierde? Sí se pierde, sí se pierde. Entonces, por eso dice el campesino, siembra la semilla y la cuida y la protege y la está ahí quitando todo lo malo, toda la maleza, para que pueda dar un buen fruto. Amén. Entonces, podemos perder la salvación, mi hermana, si no estamos cuidando esa tierra. Amén. Así es. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Creo que hice un salmo, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová dice, deleita el alma. Dice, podremos dudar de otras cosas, pero de la voluntad de Dios no, pues Él solo es perfecto en todos sus caminos. Sabemos también que Dios es bueno. Dicen ahí una película, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y como Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cómo podemos obtener lo mejor? Obedeciendo su palabra, porque ahí viene, dice, de ahí mana la vida de la palabra de Dios y viene el instructivo de qué tenemos que hacer para obtener vida eterna, para que nos vaya bien, que tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar misericordia, tenemos que sembrar justicia, tenemos que sembrar mansedumbre y todo a su debido tiempo la vamos a cosechar. Quizás no en esta tierra, pero vamos a obtener la vida eterna, que es estar, dice, un día con Él, reinando juntamente con Él. A lo mejor muchos sí van a obtener la cosecha aquí en la tierra, pero otros la van a obtener ya cuando estemos con Cristo allá en el cielo. Y sigue, si usted lee todo el capítulo 6, dice ahí en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuáles son las tres claves al momento en que nosotros estamos cosechando? No desanimarnos, no desalentarnos y oír la voz de Dios. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dice, menos cuando damos cuenta de lo que significa para nuestra vida, las bendiciones que traen consigo, principalmente la vida eterna que recibimos por gracia del Señor. Si nosotros obedecemos los mandamientos, vamos a obtener la vida eterna que es por gracia de Dios. Entonces, analicémonos y examinémonos qué estamos sembrando para saber qué es lo que vamos a cosechar. Estamos sembrando división, estamos sembrando envidia, estamos sembrando murmuración, chisme. Eso es lo que vamos a cosechar. Pero si estamos sembrando palabra de Dios, si estamos sembrando amor, si estamos sembrando misericordia, vamos a cosechar todo eso. Vamos a cosechar los frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, mansedumbre y todos los que vienen ahí, que son muchos frutos del Espíritu Santo. Entonces, hagas esa pregunta, ¿qué estoy sembrando para mi vida? ¿Estoy sembrando vida eterna o estoy sembrando corrupción? Dice que los que siembran para la carne cosechan corrupción y los que siembran para el Espíritu cosechan vida eterna. Dios la bendiga, Lady Fernández Pardo. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Josefina, Dios te bendiga. Nuestra líder, Nereida, gracias por estar acompañándonos, escuchando esta palabra. Y bueno, así es. La palabra de Dios habla de también de frutos de la carne. Amén. Y mira, dice aquí, muchos cristianos, bueno, se confunden de semilla y sin darse cuenta empiezan a sembrar mala semilla. Y hemos dicho, ¿verdad? Bueno, esta semilla, pues, ¿de quién viene? Pues del diablo. Entonces dice, como son los pleitos, hay pleitos entre cristianos, muchas veces sí lo hay. Dice, los celos ministeriales, dice, las contiendas, las disensiones, como decía hasta ahorita, también el chisme, porque entre mismos se empiezan ahí a ruñir o a darse puñaladas por la espalda, ¿men?
Entonces, y queremos cosechar algo bueno de las personas. Y a veces hasta nos ofendemos porque recibimos algo en contra y ya no queremos nada con Dios. Pero entonces es donde tú y yo nos debemos de sentar a reflexionar y decir, ¿por qué me está pasando esto, verdad? ¿Por qué las personas todas se alejan de mí? ¿O por qué las personas tienen una mala actitud hacia mí? ¿O por qué no puedo yo tener amigos, no puedo tener compañías durables que duren? Bueno, quizás hemos sembrado algo mal, quizás hemos sembrado algo que hace que las personas nos rechacen. Sí existe eso en el pueblo de Dios. Y mira, ahí en Santiago 3, del 13 al 16 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y mira, bueno, pues se está yendo por el fruto de la carne, ¿verdad? Pero hoy en día, y se ve mucho, hoy en día se está alimentando mucho ese fruto malo, que son los celos. Los celos por querer un lugar enfrente, los celos porque yo me siento pastor y no me llaman pastor, los celos por querer tener un puesto. Y se nos ha dicho que no porque no estés en un lugar enfrente sirviendo, no quiere decir que seas menos. Dice la palabra de Dios, todos somos iguales ante Dios, ¿verdad? Obviamente a los que están enfrente, bueno, se les va a demandar más, ¿verdad? De lo que enseñaron, de lo que predicaron, pero los que están abajo son una parte muy importante, porque por sus oraciones es que el de enfrente está firme, ¿verdad? Está fuerte por las oraciones de los que están abajo, ¿verdad? Todos somos un equipo, mi hermano. Todos somos un equipo, pero hoy en día el diablo está sembrando mucho celo contra el hermano, mucho celo contra mis líderes, y dice aquí, son celos diabólicos, dice celos de animal. Entonces, porque dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y sí vemos que empiezan a actuar de diferente manera, y no solamente eso, mi hermano. Si, bueno, fuera, ¿verdad? Que se quedaran nada más con los celos, no, empiezan a sembrar celos en otras personas. Y entonces se empieza a ver mal fruto, un fruto malo, ¿me? Amén. Dice, el ser humano puede aparentarse algo y en su interior ser una persona totalmente diferente. Y sí es cierto, muchas veces aparentamos ser algo, pero en el interior o cuando estamos fuera de casa, fuera de la iglesia, somos muy diferentes. Y que, ¿cómo podemos decir esto? Son los frutos que tú acabas de decir. Son personas que han estado sembrando para la carne y empiezan a cosechar todos esos frutos que acaba de decir nuestra hermana y empiezan a actuar de diferente manera. El mismo Jesús dice que en los tiempos de Jesús muchos hombres religiosos que aparentaban ser santos tenían un corazón lleno de maldad y hasta el mismo Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, o sea que estaban huecos, que no tenían los frutos que deberían de haber tenido como maestros de la palabra de Dios, como eran los fariseos, los que aparentaban ser buenos, pero ¿qué tenían en su corazón? Porque ellos fueron los que empezaron a tejer toda esta trama para crucificar a Jesús. Ellos fueron los que empezaron a tejer todo el plan, de modo de que hacían preguntas para que Jesús cayera, en la tentación o en el pecado. Le metían tanta intriga, de modo que Jesús cayera. Entonces, es lo que les acaba de decir, son personas
que empezaron a sembrar frutos, pero no para el espíritu, eran frutos de la carne. ¿Por qué? Porque entró el celo, porque pues Jesús decían que era el rey de los judíos, y entró el celo de estos hombres religiosos, porque ellos eran los escribas, los maestros de la ley, mas sin embargo sabemos que no había nada del espíritu en ellos. Y vamos a hacer una pausa aquí para hacer la primera pregunta. Ahí estése atento y ahí sus apuntes. Cheque su acordeón, lo que hicieron. Cheque su acordeón. Lo que hicieron. Luz Helena ya apareció. Ay, hace tiempo Luz Helena. Al principio se dijo una frase. Nos la dijo nuestra hermana Ana. Se dijo una frase al principio. El que me la escriba, vamos a hacer 3 preguntas. El que conteste 2 se va a llevar el primer premio. La vez pasada nos cuatrapeamos ahí todas, pero el que conteste 2 se va a llevar el... A ver, ya contestaron. ¿Qué dice Samantha? Las semillas que plantamos hoy determinarán el fruto que cosechamos mañana. Así es. Así es. Ya ganó Samantha, ganó la primera... No, la primera pregunta. Vamos a hacer 3 preguntas. El que conteste 2 de 3 se va a llevar este... Es un separador, está muy bonito esa madera. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10. Está bien bonito, es de madera y trae una palomita arriba. Así bien. Es, a mí, contestaste muy bien. Felicidades. Me ganó. Sí, muy mal, Luz Helena. Ay, no apunté nada. Bueno. Así es, las semillas que plantamos hoy determinarán el fruto que cosechemos mañana. Bueno, ya va la primera respuesta de Samantha. En unos minutos más vamos a dar la otra, ¿verdad? Bueno, seguimos con lo que estábamos. Dice, si sembramos en la carne, cosechamos corrupción. Sigue diciendo ahí en Gálatas, en el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sabemos que los frutos de la carne no están destinados a vivir, sino a morir. Los frutos de la carne están destinados a la muerte eterna. Los frutos del Espíritu están destinados a la vida eterna. Entonces sabemos que los frutos de la carne están destinados a morir. Está en Gálatas 6:5, 19, no lo hemos leído, ¿verdad? No. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjese, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mira que son cosas que ya no debe de haber en uno, ¿amén? Porque decíamos la semana pasada de una mente renovada, decíamos que una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todo ese fruto que por naturaleza nosotros nacemos con ello, porque son frutos de la carne, todo eso muere y nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Amén. Entonces, Dios bendiga a usted, hermana Noemí. No puedo escribir tan rápido. Ahorita, mire, ahorita a lo mejor hacemos una cita, ¿verdad? Y ahí anota ahí la cita. Entonces, son cosas que no deben de estar en nosotros, amén. Y aquí habla un fruto que dice homicidio. Y pues, normalmente, naturalmente, humanamente, uno puede pensar de matar, ¿verdad? Pero usted y yo bien sabemos que no solamente necesita cuchillar a alguien o dispararle. Las palabras, mi hermano. Muchas veces nosotros con nuestra manera de hablar sí, con nuestra manera de referirnos a las personas, a veces matamos a la persona, ¿verdad? Con lo que decimos y afectan las personas, sí afecta porque, bueno, yo he conocido personas así que traen esa raíz de amargura, traen esa depresión de años por una palabra que una persona les dijo. Y entonces, ahí matamos a las personas. Entonces,
Ahorita y más adelante empieza a decir cuáles frutos debemos de tener, que son los frutos del Espíritu Santo. Pero dice, ahorita lo que leía Ruth, dice, y todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como decíamos ahorita, estamos hablando de sembrar y cosechar, ¿verdad? Decía la frase, lo que nosotros sembremos hoy es lo que vamos a cosechar el día de mañana. Se nos ha dicho en los mensajes del domingo, parece, del jueves, con nuestra hermana Josefina, ella decía, nosotros decidimos a dónde vamos. Amén. Si yo me voy al infierno fue decisión mía. No de Dios, porque muchos dicen, es que ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios los manda al infierno? ¿Por qué Dios los mata? ¿Verdad? Pero no, mi hermano, son consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, son consecuencias, es el fruto que estamos cosechando de la semilla que sembramos. Amén. Entonces, no queramos heredar el reino de Dios teniendo todos estos frutos, ¿verdad? Por eso Dios nos está diciendo, quítate todo esto. Y son frutos que usted dice, no, pues yo no adultero, yo no fornico. Dice que simplemente con la vista ya estamos adulterando o fornicando. Cuando estamos deseando las cosas que de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Entonces, esos son los frutos de la carne, que nunca nos van a acarrear bendición, que no son dados por Dios. Son de lo que nosotros vamos guardando en nuestro corazón, de lo que nosotros vamos sembrando, y que son frutos que nos van a traer maldición. Fíjese, hechicería, dice hechicería, fornicación, brujería, idolatría. O sea, sabemos, y muchas veces nos han dado esto de la idolatría, es lo que tú amas más que a Dios, aquello que tú le das más lugar que a Dios, eso es ídolos, eso es idolatría, iras, contiendas, esas personas que se las pasan peleando por todo y haciendo contienda por todo, dice envidias, orgías y cosas semejantes a todo esto. Mire todo lo que cosecha la carne, pura inmundicia, pura suciedad, es lo que cosecha la carne. Dice que son personas que no van a heredar el reino de Dios, que no van a ser llamados hijos de Dios, dice, sino hijos de desobediencia. Así es. Fíjate, ahí en Jeremías, ahí en el libro de Jeremías, capítulo 4, del 1 al 4, dice el 1, fíjese bien lo que dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, dice, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Hemos hablado que el pueblo de Israel siempre andaba de un lado para otro. Amén. Vemos cómo Dios les ayuda en todo proceso. Dios siempre estuvo ahí dándoles victoria, ayudándoles. Pero vemos cómo este pueblo de Israel caía en abominaciones. ¿Qué tipo de abominación? Bueno, empezaban a adorar a otros dioses, empezaban a honrar otros dioses ajenos a Dios. Entonces aquí Dios les está exhortando y les está diciendo, si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de aquí para allá. Hoy en día, mi amor, hay mucha gente que anda de aquí para allá. Amén. A ver, escuchando o queriendo escuchar lo que yo quiero que me digan. Amén. Andando, como decimos, ¿verdad? De iglesia en iglesia, como nubes, como nómadas, sin rumbo. Entonces, dice, aquí les está llamando Dios la atención y dice, si quitares de mí todo eso, entonces, dice el verso 2, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Y dice el 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y dice, y no sembréis entre espinos. Amén. Empecemos a quitar todo eso. Y mira, algo que yo estaba meditando, ¿verdad? Y estaba viendo que muchas de las veces, mi hermano, sabemos que, por ejemplo, en nuestro templo las reuniones son los domingos a las 3, ¿verdad? Los domingos a las 3, martes y jueves a las 7.
Pero fíjese lo que hacemos algunos, bueno, yo no, ¿verdad? Bueno, lo que algunas personas lo hacen. No llegan hasta que inicie el mensaje. Amén. No llegan cuando se está la alabanza, sino que hasta que inicia el mensaje. Cuando dice la palabra de Dios que la alabanza a Dios cambia todas las cosas. ¿Qué es la alabanza, mi hermano? ¿Por qué se da un tiempo de alabanza? ¿Por qué se da un tiempo de adoración a Dios? Porque en ese tiempo de alabanza y de adoración a Dios, usted y yo estamos preparando tierra. Estamos preparando la tierra para la semilla que se va a sembrar, que es la palabra de Dios. Pero yo llego directo al mensaje porque decimos, ay, es que la alabanza y la adoración está bien aburrida. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que dice la palabra de Dios. Estamos sembrando entre espinos. Porque no empezamos a arar la tierra, no nos tomamos el tiempo de quitar todo eso que traemos. A veces llegamos a la iglesia cansados o enojados porque, no sé, nos enojamos con alguna persona antes de llegar, o en el camino se nos atravesó un carro y ya dijimos de palabras y no preparamos esa tierra. Y entonces sembramos entre espinos y muchas veces no recibimos la palabra porque como la sembramos en tierra que no estaba preparada, empezamos a decir, lo está diciendo por mí. Vemos a la persona y no vemos a Dios hablando a través de la persona que da la palabra. Amén. Dice, cuando venimos a los pies de Dios, Él nos sella con su Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él pone el sello del Espíritu Santo en nosotros, así como en el día del Pentecostés, ¿verdad? Que fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Dice, y Él viene a nuestras vidas y los recibimos en nuestro corazón. Queda ahí la semilla ya sembrada. Dice la palabra de Dios que Él viene a ser morada en cada uno de nosotros, que Él viene a vivir en nuestro corazón. Dice que también somos templo del Espíritu Santo y que por lo tanto nuestras obras son guiadas por el Espíritu Santo y las obras se transforman en estas semillas que damos a los demás, en estas semillas que vamos sembrando en cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo nosotros sembramos la semilla? Dándoles la palabra de Dios, hablándoles de la palabra de Dios. Esa es la semilla. Un texto, una palabra de consuelo que esté basada en la palabra de Dios, es como nosotros sembramos la semilla, que a su tiempo da fruto, va a dar fruto. Y lo hemos visto en muchos hermanos, muchas personas que no de inmediato empiezan a dar el fruto, tardan años, pero dan el fruto. Como decíamos, ¿verdad? Hay frutos o hay árboles que se tardan años en crecer, años en llegar a la estatura. Dice que hasta que lleguemos a la estatura perfecta que es en Cristo Jesús. Entonces dice que nuestras obras se transforman en esas semillas. Así que si obramos para bien, si obramos para Dios, vamos a hacer que esas semillas empiecen a dar fruto. Igual que en la vida natural, al sembrar una buena semilla, dice, en una buena tierra obtenemos buenos frutos. Así sí, con la bendición de Dios obramos para el bien. A su tiempo cosecharemos para bien. Si sembramos odio, cosecharemos odio. Y si sembramos amor, cosecharemos amor. Y vamos a hacer la segunda pregunta para ver si vamos a tener que hacer algún desempate o no. La segunda pregunta es, menciónenos 5 frutos de la carne. Mencionamos la cita, lo dijimos varias veces. Mencióname 5 frutos de la carne. Bueno, mientras contesta, vamos a continuar, ¿eh? Entonces, mira, muchas veces estamos en situaciones, por ejemplo, de enfermedad. Y nosotros a veces, bueno, esperamos un milagro. Pero yo noté algo aquí, dice, si planto fe, entonces cosecharé milagros de parte del Señor. Vemos ahí la historia del paralítico, cómo pasa Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, quiero. Dice, y al instante el hombre se levantó y anduvo, ¿verdad? Caminó.
Fue quizás una semilla de fe que estaba en él, porque en aquel tiempo, bueno, escuchaban de hablar de Jesús y todos se amontonaban, amén, para recibir el milagro, porque tenían fe en que, dice la palabra de Dios, aquella mujer que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, ella sabía que con tan solo hacer aquella acción, ella podía ser sana. Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones no recibimos el milagro? Porque en muchas ocasiones no tenemos esa fe. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, bueno, lo que decía ahorita, no tenemos esa semilla que es la fe y no puede dar un fruto de sanidad de aquella enfermedad. Otras veces, bueno, la enfermedad es un propósito, ¿verdad? A veces, de parte de nuestro Dios para dar testimonio nosotros el día de mañana, ¿verdad? Pero estemos bien atentos en eso. Si estamos pasando en alguna dificultad de enfermedad o algo, y usted diga, es que tengo años y yo sigo con esto, bueno, meditemos. Hay fe en nosotros, porque es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, toda la gente cree en Dios. Pero cuando llega el momento de dificultad, el momento de enfermedad, el momento de problema, realmente creemos en ese Dios, en ese Jesús que predicamos. Ahí es donde se ve si tenemos fe o no tenemos fe. A ver, creo que no entendieron la pregunta. Mencioné 5 obras de la carne. 5 obras. Hay muchas obras, pero solamente les estoy pidiendo 5 obras de la carne. La carne no siembra fe, ni templanza, ni benignidad. Eso no se entendió. No se entendió. 5 obras de la carne. Le voy a dar una pista. Está ahí en Gálatas 5 del 19 al 21. Menciónenme 5 obras de la carne. Vamos a seguir. Entonces, como decíamos ahorita, como decía hace unos momentos, cuando vamos a la iglesia, a veces no llegamos en la hora de alabanza porque se nos hace aburrido, pero en realidad es para que nosotros preparemos tierra, mi hermano. Tierra para la semilla que vamos a sembrar, que va a ser la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para que pueda dar un buen fruto. Y para que el día de mañana, bueno, como decía ahorita, dé un buen fruto y no uno malo, si llegamos nada más así, ¿cómo se dice? De panzanzo, decimos. Entonces, ahí contestó, ¿quién contestó? Nadie. 5 obras de la carne. Yo les dije la cita, está en Gálatas 5 y el 19 al 21. Menciónenme 5 obras de la carne. Estoy escribiendo. Sigue diciendo ahí en 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice una frase, el que persevera, alcanza, ¿verdad? O el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces dice su palabra, que segaremos a su tiempo el fruto del Espíritu Santo si no desmayamos. De nada servirá perseverar toda una vida con esfuerzo y dedicación, pero en el último instante empezamos a cosechar algo malo, empezamos a cosechar frutos de la carne. De nada sirve que yo me haya abstenido toda una vida de no cosechar para la carne, y en el último momento, por un enojo o por algo, ya ve Moisés, por un momento pasó 40 años en el desierto y fue un momento en el que se enojó y por ese momento no pudo entrar a la vida eterna. ¿Cómo logramos hacer eso? En las enseñanzas de nuestra hermana Nera y Josefina se nos está hablando del Espíritu Santo. Eso lo logramos por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay muchas cosas que nosotros en algunos momentos no vamos a lograr. Hay cosas que nosotros decimos, es que quiero dejarlo de hacer, pero no puedo. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. Dice, bueno, yo estoy aquí, yo te puedo dar la fuerza para que tú logres hacer eso. Por eso es bien importante, mi hermano, que usted y yo tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo es algo muy sensible, demasiado sensible, que con cualquier cosa el Espíritu Santo se aleja. Amén. Entonces, procuremos y preocupémonos
porque el Espíritu Santo siempre esté en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo siempre esté acompañándonos. Amén. Que no lo contristemos haciendo cosas que no son correctas. Muchas veces vamos a caer en cosas, dice la palabra de Dios, está la tentación, pero te he dado también la salida para que salgas de esa tentación. Entonces, a veces vamos a caer, pero dice la palabra de Dios, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantaré. Lo importante es que nos levantemos y no lo volvamos a hacer. No lo vamos a hacer. Para eso, decía ahorita, tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar en todo momento. Y fíjense, ya terminando con los frutos de la carne, vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo que nos van a ayudar a vencer esos frutos de la carne o esa cosecha de la carne. Por ahí contesté a Luz Elena, ¿no? Luz Elena fue la que contestó. Lleva una Samantha y una Luz Elena, entonces va a ser una tercera pregunta, ¿verdad? A ver, ahí está Samantha y Luz Elena. Ahí pongan una manita, amén, un corazón, algo para saber que están todavía ahí. Dice, los frutos del Espíritu son contrarios a los de la carne. Dice, estos frutos conllevan bendición para quien los obtenga. Y se encuentran ahí en Gálatas 5, del 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, estos frutos Dios los concede y nadie nos los puede robar, porque dice que lo que Dios da, lo que Dios regala, nadie te lo puede quitar. Dice, entonces seamos pues llenos de estos frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo y paz, que nos van a acarrear bendición. Y no solamente bendición, que vamos a empezar a sembrar semillas de modo que estas empiecen a dar fruto. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo no solamente por nosotros, sino por el beneficio de la otra persona. Cuando es fruto de la carne lo haces para tu beneficio, para tu yo, para tu orgullo, para tu soberbia. Pero cuando lo haces con un fruto del Espíritu Santo, es para que aquella persona, al igual que tú, pueda ser bendecida, pueda ser edificada, pueda ser pueda ser bendecida. Dice, abramos nuestro corazón y abramos nuestras mentes para alabar a nuestro Señor, a quien le es placido bendecirnos con todo amor y llenarnos de su Espíritu Santo. El mundo jamás podrá darnos estos frutos. El mundo jamás podrá darnos frutos que nos acarreen bendición. Y aquí entra también en cuanto a ofrendas y diezmos. En uno de los mensajes que parece yo daba, ¿verdad? Un martes, te hablaba de eso. Dice, por ejemplo, dice ahí en 2 Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero hay una condición aquí, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A veces, mi hermano, y se daba en el mensaje, a veces nosotros proponemos dar, no sé, cierta cantidad, pero a veces no lo cumplimos. Hay una parte de la escritura donde dice, ten cuidado en que cumplas lo que prometes. Es una recomendación que se nos da aquí en la palabra de Dios, es una recomendación que Dios nos da, ¿verdad? Yo te quiero bendecir, o sea, Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, pero muchas de las veces nosotros decimos, es que ¿por qué voy a desmayar? O a veces nos da dolor soltar lo que traemos, pero ¿usted cree que Dios no va a tener cuidado? Dice, Dios tiene cuidado de sus hijos. Si no deja de alimentar al pajarito, a los animalitos, aquellos animales que no hay un ser humano que les esté dando de comer como los perros y los gatos, ¿verdad? Hay animales que
que dice, yo me hago cargo de ellos. ¿Tú crees que te voy a dejar a ti sin comer? Claro que no. Pero dice, da como propones en tu corazón, con alegría, no porque tienes necesidad, porque llegamos al punto de decir, bueno, voy a dar para que Dios me bendiga, ¿verdad? Voy a dar esto para que Dios me dé el doble. No, dice con alegría, o sea, que sea por agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Fíjese, quiero leer una cita ahí en Juan, capítulo 4, versículo 35. Juan, capítulo 4, versículo 35. Pongan atención, ¿eh? Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Por qué? Porque sigue diciendo ahí en el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiere que nos está diciendo Dios, no te desesperes y no te desanimes. Alza tus ojos al campo, porque ya están listos para la cosecha. Entonces, dice ahí el versículo del 10, así que según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cuál es la moraleja o el meollo de este asunto? Hagamos bien a todos, cosechemos amor, cosechemos templanza, mansedumbre, amor, gozo, paz, que son los frutos del Espíritu Santo. Dice, y a sus tiempos vas a cegar. Alza tus ojos y ve que los campos ya están listos, ya están, porque ya están blancos para la siega. Entonces, no nos desanimemos, eso. Entonces, mire, fíjese, Jesús nunca se cansó de hacer el bien. A pesar de que él fue insultado, fue vituperado, fue maldecido, fue traicionado, hasta el último día de su vida, él nunca se cansó de hacer el bien. Dice que aún estando en la cruz del Calvario, dice que él alzó sus ojos al Padre, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es un fruto del Espíritu Santo, el saber perdonar, el saber dar amor cuando estás recibiendo lo contrario de la otra persona, cuando estás recibiendo insultos, cuando estás recibiendo envidia, celos, contiendas. O sea, esto se encierra en todos los aspectos, en todos. Seamos generosos, seamos justos, seamos amorosos, son los frutos del Espíritu Santo, estemos en paz con todos. Algo que decía ahí, por ejemplo, ahorita de las ofrendas y eso, dice ahí en Proverbios 3, 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos los frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces, sembremos, o sea, sembremos con generosidad, seamos generosos, seamos honestos, seamos agradecidos, seamos amorosos, o sea, que los frutos del Espíritu Santo estén en nosotros. Amén. ¿Cómo se va a lograr eso? Como decíamos ahorita, bueno, la semillita ya está ahí sembrada. Amén. ¿Cuál es nuestro trabajo? Limpiar esa tierra todos los días, mi hermano. A las plantas, unas plantas se riegan todos los días. Hay unas plantas que todos los días hay que estarse regando para que den su fruto, den su flor, ¿verdad? Entonces, todos los días alimentemos y echemos esa tierra buena para que esa semilla pueda dar su fruto bueno. ¿Y cuál es esa tierra? Bueno, la tierra es la palabra de Dios. Estemos sembrando la palabra de Dios para que la palabra de Dios esté limpiando nuestra vida. Amén. Hay dos formas de vivir la vida. Hay dos formas de vivir la vida en este mundo, en pecado o en el amor de Dios o en el Espíritu de Dios. Sabemos que el mundo va a sembrar corrupción y va a cosechar corrupción va a sembrar corrupción creyendo que va a cosechar algo bueno. Y sabemos que no es así. Sabemos que en el mundo, como dicen, el que me la hace, me la paga. Eso es la ley del mundo. Pero con Dios no. Si sembramos amor, si sembramos, aunque estemos recibiendo lo contrario, aunque no queramos sembrar esperando recibir.
Hagámonos sembrando sin tener en el pensamiento que vamos a recibir algo. Como decimos, la recompensa viene de Dios. Es Dios el que nos va a recompensar de todo lo que nosotros estemos sembrando. No esperamos dar para recibir. Da sin recibir algo a cambio. Y algo, Dios nos hace un llamado en su palabra, Dios nos hace una llamada, si se podría decir, una exhortación, una llamada de atención, porque dice la palabra de Dios, dice, mediten en sus caminos. O sea, paren y mediten en sus caminos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es meditar? Detente y ponte a pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está el altar de Dios? El altar de Dios aún sigue construido, aún sigue ahí, donde el Espíritu Santo todavía puede morar ahí, o el altar de Dios está destruido. ¿Cómo está? Dice, ¿existe apatía e indiferencia por las cosas de Dios? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desalentado y sin fuerzas para seguir? ¿Crees que dice, te sientes triste o desalentado para seguir, a veces ya no queremos ya saber nada de Dios? Si estamos en esos momentos, mi hermano, dice nuestro Dios, ponte a meditar. Y si está el altar de Dios, si está ya en ruinas, si tu familia si tu ánimo ya está bajo, si ya estás desanimado, detente. Y dice Dios, es tiempo de que empieces a restaurar el altar de Dios. Es tiempo de que empieces a restaurar ¿cómo se dice? Las compañías, ¿verdad? Es tiempo de que empieces a restaurar lo más importante, que es tu comunión con Dios. Es tiempo de que empieces a apartar el trigo de la cizaña. Es tiempo de que subas al monte de la oración, dice, y traigas madera para el clamor y reedifiques de nuevo tu vida espiritual. Fíjense, vamos a terminar con este texto. Es un texto, no tengo la cita, pero Dios nos ha dicho, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si Jesús nos dio un claro ejemplo de que aún recibiendo todo lo contrario, recibiendo odio, recibiendo envidia, recibiendo celos, Él pudo sembrar el amor de Dios. Él pudo sembrar en la templanza, Él pudo sembrar la mansedumbre, Él pudo sembrar el perdón, y es un claro ejemplo para nosotros. Samantha, ya no sabemos si estuvo o no, pero vamos a hacer una tercera pregunta, pues está entre Claudia y Luz Helena otra vez. ¿Y qué podremos preguntar? Mencióname 5 frutos del Espíritu Santo. Esos están facilitos. No les voy a dar la cita porque están fáciles. 5 frutos del Espíritu Santo. 5 frutos del Espíritu Santo. Dice, mientras que contestan, dice, sembremos el bien, sembremos sin desmayar. Aunque los demás no nos den la recompensa, Dios es quien se encargará de que eso que sembramos lleve frutos. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. 5 frutos del Espíritu Santo para que se lleve amor, paz, paciencia, por segundo, Luz Helena, por segundo. Amor, paz, paciencia, mansedumbre, gozo, dijo 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, mire, tenemos, ¿dónde está el otro? ¿Me acuerdo? Está bien bonito. Bien bonito. Aquí están estos dos, no sé cuál quieras. Claudia, pues ya tiene uno de madera. Aquí está estos son de lámina. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí me dices cuál quieres para poder, Claudia, ahí contéstanos rapidito. El de madera o este está bonito. Este es el de lámina.
Dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Para dar otro... El de lámina, dice. Claudia quiere el de lámina. Muy bien. Luz Helena. ¿No hay nadie más que quiera participar con Luz Helena? Si no, se lo vamos a dar Luz Helena. ¿Otro que quiera participar con Luz Helena para ser ya el ganador de este? Sí, de este de madera. Otro. Claudia no, porque Claudia ya ganó. Otro que quiera participar con Luz Helena. Haz la pregunta, pues si contesta Luz Helena, pues estoy buscando. Okay. Bien fácil para que contesten. Muy bien. ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿Cuál fue el tema de hoy? Ahora no lo puse. ¿Cuál fue el tema de hoy? Bueno, mientras contestan, procuremos, mi hermano, procuremos en quitar todo aquello, todos esos frutos, empezar a quitar todos esos espinos, todas esas cosas que están afectando nuestra vida espiritual y empecemos a sembrar esos frutos del Espíritu Santo, que lo vamos a lograr con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Yo voy a lograr amar a mi enemigo, porque dice, ama a tu enemigo. Es fácil amar a mi hermano, al que me hace bien, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice, ama a aquel que te hace el mal. ¿Cómo lo voy a lograr? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Procuremos que el Espíritu Santo siempre esté en nuestras vidas. Amén. Yo también lo sé. Ay, Luz. Me conecté tarde. De modo. A ver. Entonces, ¿con qué cita comenzamos nuestro tema? Siempre con sí, claro. ¿Con qué cita comenzamos nuestro tema? Hoy en Gálatas, pero ¿con qué cita empezamos? Así es. Entonces, es bien importante que esos frutos estén en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si hay frutos de la carne, mi hermano, decíamos ahí, dice la palabra de Dios, y todo aquel que hace tales cosas no heredará el reino de Dios. Queremos tener una vida eterna, queremos heredar el reino de Dios, queremos estar un día con nuestro Señor Jesucristo. Comencemos a dar fruto, que son los frutos del Espíritu Santo. Comencemos a sembrar cosas buenas para que cosechemos cosas buenas como Cornelio, que sembró amor, sembró justicia, sembró buenas relaciones con las personas y cosechó la salvación, que es lo más hermoso que puede tener el ser humano. La salvación, que ay, ¿quién no va a querer estar un día con nuestro Señor Jesús? Ya se los puso Claudia ahí, cofense, porque Claudia ya ganó, no sé por qué está contestando. Entonces, es bien importante y decíamos, cuidamos nuestra salvación porque podemos perderla. Podemos perderla si no procuramos estar limpiando esta tierra, si no procuramos estar teniendo comunión con nuestro Dios continuamente, si no procuramos estar escudriñando las escrituras, que es bien importante. ¿Para qué? Para que todo aquello que hay dentro de nosotros que no es agradable a Dios vaya siendo quitado a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Nadie va a contestar. Nadie contestó, entonces lo vamos a guardar para el otro lunes. Ya les dijeron la respuesta y no contesta. Perdón, si no. ¿Con qué cita comenzamos nuestro tema? Es bueno, dice Claudia, perdón si anoté todo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque así usted ya va a tener sus apuntes sobre la cosecha y la siembra. Ya va a tener sus apuntes sobre cambio de mentalidad. Entonces, es muy bueno todo eso porque no crea, el día de mañana vamos a necesitar citas, vamos a necesitar alguna palabra y ya tenemos nuestra nota ahí escrita. Entonces, qué bueno que estén anotando. Eso es, para eso es, ¿verdad? Impulsarlos a hacer sus apuntes. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo. Si contestan, al que conteste le damos el premio. Y si no, pues lo vamos a dar hasta el próximo lunes.
Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para dar por terminada esta transmisión y bueno, pues continuar con nuestras labores de casa. Amén. Cierra sus ojos ahí donde esté y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús, por estos momentos que nos has permitido estar todos juntos. Gracias, Espíritu Santo, por estarnos acompañando en estos momentos. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Y ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a quitar todo aquello que a ti no te agrada. Porque como lo hemos dicho antes y como se ha dicho desde un principio, Padre, tú ya vienes por tu iglesia y tú quieres encontrar una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que tenga todos esos frutos de tu Espíritu Santo, una iglesia que dé buen fruto. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Jesús, a quitar todo aquello que a ti no te agrada, a que continuamente estemos preparando nuestra tierra, a que continuamente estemos regando esta tierra a través de tu palabra, para que todo aquello que a ti no te agrada sea quitado, echado fuera y el fruto de tu Espíritu Santo pueda dar a luz y podamos tener comunión juntamente contigo todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Obra a través de las personas que nos estuvieron escuchando. Ayúdales durante todo este día, Padre, en sus labores. Ayúdales y bendíceles en gran manera. Todo te lo pido y te lo digo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos aquí es que ahorita que está, tenemos aquí un alumno que se levantó temprano. Si vieran cómo está ahorita, hermanos, estaba orando, despidiendo, apoyando. Y bien, nadie contestó, ¿verdad? Nadie. Entonces eso lo rifamos para la próxima, para el próximo tema que tengamos el próximo lunes. Así que Dios les bendiga. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Y no se lo quede usted. Compártalo con otra persona para que pueda sembrar la semilla y a su tiempo de fruto. Amén. Dios les bendiga.